mensajes de mi amor. Esa niña ya cambió, no supe ni cómo fue, tan solo no la miré y poco a poco bebé Hola, ¿qué tal a toda la audiencia? Yo soy Jesús Alfredo Ramírez Herón y soy estudiante de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo en la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Yo soy Giovanni Martínez Velasco. En este video les vamos a explicar 3 formas de estudiar cómo se corroe o se desgasta un metal cuando está en contacto con un líquido. El potencial de circuito abierto, las curvas de polarización y la espectroscopía de impedancia. Antes de explicar cada técnica, hay que saber que las tres se hacen con el mismo montaje. Se mete un pedazo de metal que queremos estudiar. Le llamamos electrodo de trabajo. Dentro de un líquido al cual le llamamos electrolito, que básicamente solo es agua con alguna sal o otra sustancia disuelta. Junto con el metal se colocan otras 2 piezas, una que sirve como punto fijo de referencia y otra que ayuda a que pase la corriente. Las 3 técnicas se usan juntas normalmente. Primero se hace la más sencilla, que es el OCP, después de la impedancia porque no daña la muestra, y al final la de polarización, porque esta sí puede dañarla tan solo un poco. Bueno, estas técnicas son súper importantes porque nos ayudan a saber antes de usar cualquier material por qué también va a aguantar en la industria. Por ejemplo, en tuberías o inclusive en piezas de barcos o también los que se llegan a usar en algunos implantes médicos. La primera técnica es el potencial de circuito abierto o OCP. Es la más sencilla porque aquí no le metemos nada al sistema, solo observamos. Se pone el metal dentro del líquido y se deja quieto, sin aplicarle corriente ni nada. Lo único que hacemos es medir cómo cambia su potencial, algo parecido a su voltaje, con el paso del tiempo hasta que ese valor deja de moverse y se queda estable. Esta técnica se hace primero que las otras 2 porque necesitamos dejar el sistema se acomode solo, antes de empezar a hacerle pruebas más fuertes. En la gráfica del OCP, abajo tenemos el tiempo y a un lado tenemos el potencial. Si la curva sube y se queda estable, como es en este ejemplo, quiere decir que se está formando una capa protectora sobre el metal y algo así como una película que lo cubre y lo cuida. A esto se le llama capa pasiva. Y si en cambio la curva se mantiene muy baja, significa que el metal se está desgastando. Y cuando la curva llega a una parte plana, como aquí, después de los 40 minutos, quiere decir que el sistema ya se estabilizó. Y ese es el valor que se usa como punto de partida para la siguiente técnica. Tenemos, por ejemplo, que esta prueba sirve para ver si un acero inoxidable forma esa capa protectora al estar ya sea en agua con sal, que es agua de mar, o para ver cómo se comporta en un implante médico dentro del cuerpo. Bueno, quiero agregar otro ejemplo de donde se usa esta técnica, el OCP. También se usa en la industria automotriz para revisar piezas metálicas antes de ponerlas en un carro, y en la industria de alimentos para checar que los tanques de acero inoxidable donde se guarda la comida no se vaya a oxidar con el tiempo. Es una prueba rápida y no cuesta mucho hacerla. Por eso es casi siempre la primera que se hace, antes de decidir si un material sirve para cierto trabajo o no, o si necesita algo extra para protegerlo mejor, como pintarlo o ponerle un tipo de recubrimiento. La segunda técnica son las curvas de polarización. Aquí sí le hacemos algo al sistema. Le vamos subiendo y bajando el potencial poco a poco y de forma controlada medimos cuánta corriente pasa en cada momento. Con esto podemos saber qué tan rápido se está desgastando el metal y sacar un número que represente esa velocidad de desgaste. Para calcular ese número se usa un método donde se trazan 2 líneas sobre la gráfica
y se ve en qué puntos se cruzan. Ese cruce nos da la información que buscamos. Bueno, en esta gráfica, abajo tenemos el potencial y a un lado la corriente. El lado izquierdo de la curva representa una reacción y el lado derecho representa la contraria, que es la que desgasta el metal. Donde se cruzan las dos líneas que trazamos en el centro, obtenemos el punto que nos dice qué tan rápido se corroe el material. Entre más abajo esté ese punto, más lento se desgasta y el material es mejor. También pueden ver que el lado derecho de la curva se aplana. Eso quiere decir que se está formando esa capa protectora que mencionábamos antes, algo típico en los aceros inoxidables. Por ejemplo, esta técnica sirve para comparar dos metales distintos en el mismo o inclusive el mismo metal con una con recubrimiento y la otra sin recubrimiento. Y gracias a esta prueba podemos ver cuál aguanta mejor en un ambiente que desgasta. Bueno, les voy a dar otro ejemplo de cómo se usa esta técnica. Las curvas de polarización se usan mucho para probar recubrimientos nuevos, antes de usarlos en algo un poco más importante o en algo realmente importante. Por ejemplo, si una empresa está probando una pintura anticorrosiva nueva, hacen esta prueba con el metal pintado y lo hacen con el metal sin pintar y comparan las dos gráficas. Si la pintura funciona realmente bien, la curva del metal pintado se va a ver mucho más abajo, o sea que con mucho o con menos corriente, lo que quiere decir que se desgasta, digamos que más espacio. La tercera técnica es la espectroscopía de impedancia o EIS. Aquí, en lugar de subir el potencial, poco a poco le aplicamos al sistema una señal muy pequeña que sube y baja repetidamente como una ola. Y lo hacemos muchas veces cambiando qué tan rápido sube y baja esa señal. Con las respuestas que da el sistema en cada velocidad, podemos entender mejor qué está pasando en la zona donde se junta el metal y el líquido. Como la señal que usamos es muy pequeña, esta prueba no daña la muestra, y por eso se puede repetir varias veces para ver cómo va cambiando el material con el paso de los días. Los resultados de esta técnica se pueden ver de dos formas. La primera es que este tipo de gráfica, llamada diagrama de Nyquist, donde normalmente se forma un semicírculo como el de aquí. Entre más grande sea este semicírculo, quiere decir que el metal está mucho mejor protegido y se desgasta mucho más lento. Si con el paso del tiempo este semicírculo se va haciendo más pequeño, significa que la protección del metal se va a estar debilitando poco a poco. La segunda forma de ver los resultados es este otro tipo de gráfica llamado diagrama de Bode, donde comparamos las respuestas del sistema contra qué tan rápido sube y baja la señal que le aplicamos. Aquí también podemos ver que también está protegido el metal, con un poco más de detalle que en la gráfica anterior. Por ejemplo, esta técnica se usa para ver si un recubrimiento sobre un metal sigue funcionando bien con el paso del tiempo. Se hacen varias pruebas en distintos días y si los resultados van empeorando, quiere decir que este recubrimiento ya no está protegiendo al metal como al principio. Y bueno, para terminar con esta técnica, les doy otro ejemplo de uso. La espectroscopía de impedancia se usa mucho para revisar tuberías o tanques que ya llevan tiempo en uso, sin tener que sacarlos ni dañarlos, porque como ya dijimos, la señal que se aplica es muy pequeña. Por ejemplo, en una planta se puede ir revisando cada cierto tiempo el mismo tanque y comparar los resultados con los de meses anteriores. Si las gráficas van cambiando poco a poco, eso avisa que el metal se está empezando a dañar y así se puede dar un mantenimiento antes de que genere
una fuga o inclusive pase a mayores o pueda haber una falla mucho más grande. Bueno, como conclusiones, podemos decir que, bueno, en resumen, el OCP nos dice en qué estado está el metal sin tocarlo. Las curvas de la polarización nos dicen qué tan rápido se está desgastando. Y la espectroscopía de impedancia nos permite ver con un poco más de detalle qué está pasando entre el líquido y el metal. Y esto sin dañar la muestra. Estas tres técnicas normalmente se usan juntas para estudiar qué tan bien resiste un material. Gracias por vernos. Somos Jesús Alfredo Ramírez Cerón y su servidor Giovanni Martínez. Ya no quise ni entender el por qué ahora ya no estás y lloro, pero te juro que me siento solo.